Hola amigos, nuevamente un gusto saludarlos. Bienvenidos a otro video instruccional de Escuela Sabática. En esta oportunidad quisiera que juntos consideráramos las diferencias entre estudiar y repasar. Esta es una de los problemas procedimentales que tenemos durante el repaso de cada sábado de mañana en nuestras iglesias. Hay una diferencia importante entre estudiar la guía de Escuela Sabática, el tema de la semana, el pasaje bíblico importante de la semana, y repasarlo. Y entonces, confundidos algunos, damos por repaso lo que realmente es estudio. Y entonces nos metemos en problemas de tiempo, nos metemos en problemas de dinámica de la forma de presentar el repaso, y esto trae como consecuencia también frustración, disgusto, incomodidad. Vamos entonces a presentar las principales diferencias entre estudiar y repasar. Por el lado izquierdo de este gráfico, en la pizarra, está el estudiar y sus características. Y por el lado derecho de esta tabla está el repasar y sus características. Entonces, estudiar está más centrado en la persona, en el individuo. Esto es, cuando estudias buscas resolver tus dudas personales, buscas satisfacer tus inquietudes personales. Tú tienes un nivel de conocimientos y de comprensión diferente a los demás. Entonces tomas el texto, el documento e investigas, lees a la medida de tu realidad. En cambio, en el repaso debemos pensar en el grupo. Si hemos de tomar una participación, debemos procurar, una participación como individuos, debiéramos procurar que lo que vamos a comentar interesa, hace eco con los demás miembros de la clase. Generalmente, cuando algo en lo personal nos inquieta, debiera haber sido resuelto en el estudio, o debiera ser algo que descubrimos que no es una preocupación solamente nuestra, sino que varios en la clase coincidimos en tener las mismas dudas, la misma duda, la misma inquietud o sensación de imprecisión respecto a ese punto del tema de la semana. Allí es donde debemos de participar y de esa manera es como se realiza el repaso. Entonces, concluyendo esta primera parte, estudiar se centra en la persona, en el individuo, y repasar se centra en el grupo. Un último comentario aquí. Entonces, cuando estamos participando de un repaso, debiéramos privilegiar, dar lugar a que otros participen. Quitarnos ese impulso de querer nosotros adueñarnos del tiempo, de la oportunidad de exponer. Aunque yo les confieso que batallo en las clases donde participo, tengo el problema de que luego me gusta participar mucho. Pero sé que eso no está bien. Hay que ponerle una tachita y hay que procurar que en el repaso participe el grupo. Bueno, otra forma de comparar o de diferenciar más bien el estudiar del repasar es que el estudio tiende a los detalles. Observamos el punto y coma, el sentido de una frase, una palabra difícil la buscamos en el diccionario. Prestamos mucha atención al detalle, cosa que no va a ocurrir en el repaso. Aquí la tendencia es a hacer generalizaciones. ¿Qué es en síntesis lo que estamos aprendiendo de este segmento, de esta parte del tema semanal? Entonces el repaso va hacia la síntesis, hacia la idea en pocas palabras. En cambio el estudio sí va a los detalles, observa y compara verbos, adjetivos, el número de los sustantivos, si está en plural, si está en singular. Es muy minucioso el estudio, es muy centrado en la persona. Se basa en la realidad del individuo, de la persona. Y entonces el estudio ocurre en casa, no en la iglesia. Una forma en que equivocadamente en la iglesia damos por repaso el estudio es cuando nos metemos a estudiar el tema de la semana día por día, párrafo por párrafo,
texto por texto, pregunta por pregunta. Ahí estamos estudiando el tema de la semana y eso es algo que debemos evitar. Diferente de repasar, donde incluso buscamos agrupar por cuestiones de tiempo, porque en el siguiente video vamos a hablar de cómo distribuir el tiempo del repaso. Por cuestiones de tiempo, casi siempre tenemos que tratar 3 puntos que engloban todo el contenido de la semana. Eso es prueba de que el repaso tiende a generalizar, a presentar una síntesis del tema de la semana, diferente del estudio. Ahí no sé si estoy alcanzando a ilustrar o a enfatizar el error que cometemos a veces cuando a la hora del repaso en nuestras iglesias estamos, en lugar de repasando, estamos estudiando la guía de estudio. Ahora, otra forma de diferenciar entre el estudio y el repaso es que el estudio es exhaustivo. Es decir, el estudio se propone ir desde el principio hasta el final, tomando en cuenta parte por parte, como lo acababa de explicar. Que si hay una pregunta aquí, prestémosle atención a esa pregunta. Que si hay un párrafo hasta abajo del día lunes que considera que apunta a una reflexión personal respecto de lo estudiado ese día, pues también le presto atención. Que si el viernes hay 2 o 3 párrafos tomados de los libros, 2 libros de Ellen White y un libro de otro autor cristiano, pero no adventista, a esos detalles me voy desde el principio hasta el fin. Ser exhaustivo, a eso le llamamos estudiar. En cambio, el repasar no es exhaustivo. El repaso entresaca, selecciona, toma ciertas partes, no va desde el principio hasta el fin, sino selecciona lo que se considera más importante y se concentra en esas partes importantes. Por lo tanto, el repaso no es exhaustivo. No es recomendable tomar la guía de estudio de escuela sabática y entonces querer avanzar día por día. Esto es mostrar una tendencia a estudiar el tema de la semana en la clase el sábado de mañana. Y ese es un error que debemos eliminar, combatir. Ahora, el estudiar usa la investigación. Se parece mucho a la tendencia a los detalles. Cuando digo que usa la investigación es que cuando estás estudiando buscas diferentes versiones de la Biblia, buscas un diccionario bíblico, buscas un diccionario etimológico, buscas información acerca de la época del personaje bíblico que estamos estudiando o del libro de la Biblia que estamos estudiando. Buscas, investigas, profundizas. Esa es tarea o misión del estudio. En cambio, el repasar no usa la investigación. El repasar ya investigó y trae lo más relevante de esa investigación. Cuando estamos repasando, solamente decimos, si comparamos la versión Reina Valera con la versión, la Nueva Biblia Internacional, la versión Dios habla hoy, la versión, no sé, ahora se me han olvidado las versiones, solamente se resaltan las diferencias, no leemos texto por texto. La investigación se hizo en el estudio. En el repaso solamente presentamos el resultado de esa investigación. No usa la investigación el repaso. Ahora, en el estudio buscamos la comprensión solamente. Hacemos el proceso mental y llegamos a un punto en que sentimos que hemos comprendido, que podemos conectar una idea con otra, que encontramos coherencia, que encontramos cercanía a la verdad, lo que llamaríamos verosimilitud, veracidad en lo que estuvimos estudiando. Eso es estudiar, buscar la comprensión. Pero el repasar ya no busca tanto la comprensión, sino además de la comprensión que se alcanzó en el estudio, buscamos la aplicación. Y por eso en algunos videos, y en los últimos ya no lo he tratado, he propuesto que hay 3 niveles importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El nivel informativo, el nivel formativo y el nivel transformativo. Y el nivel transformativo es el que tiene que ver con la aplicación. He dicho que el nivel transformativo se puede realizar contestando a la pregunta:
¿Y ahora qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? ¿Qué metas prácticas y alcanzables nos vamos a poner a partir de lo que hemos estudiado? Así, considero que podemos diferenciar entre estudiar y repasar. Espero que con este video los maestros estemos más claros de lo que significa repasar y realmente nos pongamos a repasar el tema de la semana en la clase el sábado de mañana. Ya sé que algunos estarán objetando, pero ¿qué pasa si la clase no estudia, si los miembros no estudian? ¿Cómo yo me voy a abocar al repaso? Bueno, en primer lugar, fíjense lo que pasa si tomamos la actitud de estudiar con la clase el sábado de mañana. Estamos contradiciendo el intento y el esfuerzo del secretario o secretaria de Escuela Sabática, que está informando que las clases, que el 30% de las clases no está alcanzando ni el 70% del estudio. Y entonces el secretario o secretaria dice, hermanos, por favor, estudien su lección. Si tú como maestro promueves el estudio el sábado por la mañana en la clase, porque dices que como no estudiaron, pues aunque sea que estudien ahí, es un buen intento, pero hay otros. Por ejemplo, ir a visitar a los miembros en sus casas. Por ahí he sugerido también que en el grupo pequeño se haga una lectura rápida de los pasajes del tema de la semana y un comentario rápido del tema de la semana. Y son formas de alentar al estudio en los miembros de la clase durante la semana, y entonces tú te limitas a repasar el sábado de mañana. Hay otras estrategias que fortalecen la preparación previa, el estudio entre los miembros, y eso lo vamos a presentar en otro video. Por ahora quisiera recomendar, sugerir que distingamos, que conozcamos la diferencia entre estudiar y repasar, y que el sábado de mañana nos enfoquemos en repasar el tema. Así que gracias nuevamente, esperen un próximo video, vamos a seguir presentando temas importantes para hacer mejor nuestra escuela sabática.